Buenos días, apreciados hermanos. Dios me les bendiga. Un feliz inicio de semana. Lección número 9 para esta semana. El tema para toda la semana, pues herederos de las promesas, cautivos, dice, de la esperanza. Ese es el tema para la semana y para hoy lunes 4 de noviembre. Nos toca la tierra como un don. Un tema muy interesante, hermanos, que eh, entendiendo un poco por qué Dios prometió esta tierra y por qué Dios le da esta tierra al pueblo de Israel, pues comprendemos muchas cosas y vamos a entender unas de ellas en esta mañana y vamos a tocar algunos textos para que tengamos el concepto más amplio y poder así pues meditar en el consejo de esta mañana, la tierra como un don. No lo podemos hacer sin antes pues pedir la bendición de Dios y por eso le invito a que ahí donde se encuentra, pues sí, incline su rostro y elevemos una oración a nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre, te damos gracias por darnos este tiempo para meditar en sus consejos. Acompáñanos, bendiga su palabra y bendícenos al meditar en ella. Que todo sea para su honra y su gloria y para edificación de nuestra vida. En Jesús se lo pedimos y se lo agradecemos todo. Amén. Muy bien, la tierra como un don y vamos a leer algunos textos que están interesantes. Vamos a comenzar con Éxodo 3:8 que dice, hace un recordatorio al Señor y en este texto lo dice. Y dice de la siguiente manera, y he descendido, dice, a, a librarlos de mano de los egipcios, a sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, que emana, dice, leche y miel. La tierra, dice, del cananeo, del hitita, del amorreo, del jereseo, del heveo y del jebuseo. Este es lo que dice Éxodo 3:8. Y si leemos Levíticos también, que es la otra lectura que está ahí, 20:22, textualmente nos dice de la siguiente manera, guardad pues todos mis preceptos y todas mis normas, ponerlos, dice, por obra, y no os vomitaré, dice, de la tierra a la que os he introducido, para que habitéis en ella. Aquí ya vienen, vamos a decir así, condiciones que tenía que guardar, dice, todos sus preceptos, sus normas, y, y así pues para que no fueran expulsados de la tierra. Tenemos otra lectura ahí que está siempre está en Levíticos 25:23 y dice de la siguiente manera, la tierra no se venderá. Era otro requisito, otra condición, ya vamos a hablar de eso. Por eso dice, la tierra no se venderá, dice, a perpetuidad, porque la tierra es mía, dice el Señor. Y para mí, dice, vosotros sois peregrinos y huéspedes. Punto interesante también que vamos a ver un poco. Y por último, estaríamos viendo que da otros dos textos más, números 13:27, nos dice, dijeron, llegamos al país a donde nos enviaste, que ciertamente dice mana, leche y miel. Este es el fruto de ese país. Así lo reconoció Israel. Y por último tendremos Deuteronomios ahí, capítulo 4, el versículo 1. Vamos a dejarlos por último. Tal vez el último texto sería Salmos 24:1. Y Deuteronomio 4:1 dice, ahora Israel, oye las normas y preceptos que os enseño para que los cumpláis y viváis y estaréis, dice,
entraréis, perdón, a poseer la tierra que el Señor, el Dios de vuestro Padre, os da. Son los textos, hermanos, que nos dan una mejor base para lo que queremos hablar en esta mañana. Por ejemplo, dice que en un nivel muy básico, la tierra ofrece, dice, identidad física. Una nación, dice, al ubicar, la nación, dice, también determina, dice, su ocupación y estilo de vida. Y por eso el primer texto dice habla como el Señor dice que lo saca de Egipto de esclavitud. Y es que también vemos que los esclavos, hacíamos este comentario el día sábado por la tarde de que los esclavos trabajaban y no tenían nada, no les era reconocido nada. Por eso dice que la tierra también es algo como una identidad. Yo hacía, a un hermano, o más bien dicho, hacía el comentario ese, que por ejemplo ven una tierra bonita, bien cultivada, lo primero que preguntan, bueno, ¿y esa tierra de quién será? Bueno, de don fulano de tal, ¿verdad? Es mencionado el nombre de la persona del cual es propietario de esa tierra. Es lo que la lección nos está indicando, que da identidad. Diferente eran los esclavos, trabajaban la tierra, sacaban todo el fruto. El beneficiario era el dueño de la tierra, pero ellos ni tenían tierra ni se beneficiaban del fruto o del trabajo que hacían y que la tierra producía. Es algo interesante. Por eso el primer texto de Éxodo 3:8 enfatiza que el Señor saca a Israel de la esclavitud de Egipto, porque allí no tenían nada, hermano, no tenían nada. Y los oprimían y trabajaban duro y no tenían nada. Y era tremendo. Entonces el primer paso era sacarlos de la esclavitud para poderlos a llevar a la tierra y decir, bueno, esta es la tierra que yo les prometía a, a sus antepasados, que se las iba a dar a ustedes y ahora ustedes la están poseyendo. Bueno, y el otro texto que dice, bueno, el pueblo de Israel reconoce, es cierto, esta tierra mana leche y miel, era una tierra próspera. Y ahora sí, ya como gente libre, vamos a decir así, y ya con identidad, porque ya tenían tierra propia que el Señor les había dado, ahora ellos podían decir, bueno, esta es nuestra tierra, esta es nuestra heredad. Y por eso también el Señor da el consejo que la tierra no se debería de vender para la perpetuidad. Si había alguna necesidad, un israelita podía, como diríamos, no venderla, la propiedad, sino que tal vez como empeñarla, ¿no? Y en determinado tiempo, estaba esa ley que en determinado tiempo, él podía redimir y ir a pagar esa deuda y recuperar la tierra, porque la tierra no se podía vender para la perpetuidad. Esos eran los consejos que el Señor da al pueblo de Israel para que no anduvieran ni se quedaran sin nada y no anduvieran como pues, él los había sacado pues de Egipto, sin nada. Eran esclavos y no tenían derecho a nada. Ahora ya ellos eran herederos de esa tierra maravillosa. Por eso dice que al mismo tiempo la tierra, dice, proporcionaba, dice, una lente, dice, a través de la cual Israel podía entender mejor a Dios. Vivir en la tierra, dice, le recordaría siempre un Dios fiel que cumple, dice, sus promesas. ¿Por qué? Porque allá donde habían sido esclavos y que trabajaban, dice que, bueno, allí me imagino que eran unas tierras prósperas porque eran regadas, dice, por el río Nilo. Y ellos por eso tenían un su Dios allí de ese río y por eso ellos no sentían la necesidad. Ya en la tierra que Dios da al pueblo de Israel, dice que el pueblo de Israel sí tenía que depender de Dios porque necesitaba la lluvia para que la tierra produjera. Y si no había lluvia, pues no había producción, no había alimento, no había comida. Y esa dependencia, dice, era la que Dios buscaba siempre del pueblo de Israel.
Hermanos, son las lecciones que aprendemos. En primer lugar, a veces por eso es normal que como seres humanos deseemos tener algo en este mundo, ¿no? Alguna propiedad que nos dé identidad de quién es esa casa. Ah, del hermano o del pastor, ¿verdad? Qué bonita casa tiene el hermano o el pastor. Eso identifica a alguien y le da pues cierta, vamos a decir así, cierta categoría. Muy bien. Aunque Israel dice recibiera la tierra como un regalo de Dios, él seguía siendo, dice, el propietario de ella. En última instancia, dice, como verdadero dueño, dice, de toda la tierra. Y así lo dice Salmo 24.1. ¿Qué dice Salmo 24.1? Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Ay, una lección tremenda, hermano. ¿A dónde está mi casa? Pues, ¿dónde está mi gran terreno, mi finca? ¿Cuál? ¿Cuál? No es tuya. Es del Señor. El Señor te la ha prestado. Aprovecharla, disfrutarla, gozarla y sobre todo compartir con todo aquel que puedas hacerlo y Dios te bendecirá siempre. Posiblemente va a pasar de generación en generación y esa tierra se va a conservar así como en la lección pasada veíamos la tierra que Caleb poseyó en la tierra ya conquistada, que hasta hoy en día se dice que son sus descendientes los que habitan en esas montañas. Por eso dice, él tenía el derecho, dice, de asignarla a Israel o de quitársela. Por eso, porque el Salmo 24 se dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él también. Qué galán fuera que solo la tierra, ¿verdad? La bonita tierra, sino que también nosotros somos, le pertenecemos, somos del Señor. Si vivimos es por el Señor. Si el Señor es el dueño de la tierra, los israelitas, y dice, y por extensión, dice, todos los seres humanos, póngale cuidado a este hermano, somos extranjeros. Y dice, huéspedes de Dios en la tierra, dice, que le pertenece a él. Así que por eso yo le digo, si usted tiene un pedacito de terreno donde tiene algún su palo de mango allí o cote, lo que sea, disfrútelo, porque no es suyo, es del Señor, el Señor se lo ha prestado. No, que a mí me costó cientos, no sé qué cuántos de miles. Se lo bajaron porque la tierra es del Señor, hermano. Y ni modo, ¿verdad? Por eso hay que disfrutar las cosas. Y así podemos agregar mi casa, ay, mi casa, que tan con cuánto sacrificio. Es del Señor, hermano. Disfrútela mientras pueda. Muy bien, vamos terminando la lección de este día, hermanos. Dice, con la pregunta que dice, a la luz de primera de Pedro 2:11, que dice de la siguiente manera, amados, como a extranjeros y peregrinos que sois, os ruego que os obtengáis, dice, de los deseos carnales que combaten, dice, contra el alma. La pregunta es, ¿qué significa, dice, para ti vivir como extranjero y peregrino, dice, a la espera de la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios? Hermano, las cosas que Dios nos presta, nos da, por supuesto hay que cuidarlas, hay que tratarlas bien, y, pero con ese concepto, que nosotros aquí somos peregrinos, extranjeros, que estamos de paso, por muy bonito, por muy agradable que sea el lugar, el cual Dios nos ha prestado para vivir los 70, 80 años a los más robustos, dicen esta tierra, pero nada de eso es nuestro, es del Señor. Recordemos Salmos 24:1. Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que habitan en él. Quiera el Señor que tengamos ese concepto y no nos apeguemos a cosas materiales y entendamos que Dios es el dueño de todo y que si tenemos cosas que nos agradan, que nos gustan, es porque Dios nos ama y es Él el que nos las ha prestado. Disfrutémoslas lo más que podamos y que verdaderamente la tierra como un don que sirva nada más como para identificarnos quiénes somos. Que Dios te bendiga en mi deseo y oración en esta mañana.